Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Los judíos, el pueblo de Jesús y en el tiempo de Jesús, habían hecho de su libro sagrado, que es nuestro Antiguo Testamento, y de todas sus tradiciones religiosas y de la enseñanza de sus rabinos, habían hecho una colección de 613 mandamientos. 613. Por eso constantemente en el Evangelio escuchamos que no se purificaron, no se lavaron las manos, detalles que mandaban en sus normas, en sus leyes y tradiciones. Por eso, con justa razón, este doctor de la ley le pregunta: bueno, de todos esos 613, ¿cuál es el principal mandamiento? Es bueno aprender que no todo tiene la misma importancia. Qué bueno que le hicieron esta pregunta. A veces nosotros no distinguimos sobre lo que es más importante y menos importante. Es decir, nos falta tener una escala de valores. Una familia que apenas vive con el sueldo que gana el papá a la semana, ¿qué es más importante? ¿Comprarse un litro de leche o una Coca-Cola? En detalles tan sencillos como esos. A veces lo poco que se tiene se invierte en cosas que no son tan necesarias, escala de valores. A veces dedicamos tiempo a lo que es menos importante y no se lo damos a lo que es más importante, escala de valores. A veces nos hace falta, como este doctor de la ley, preguntarnos qué es lo más importante. Jesús le contesta: el mandamiento mayor y primero es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Solo subrayo ese calificativo de todo, toda, que merecería otra plática. Es decir, Dios no admite repartición, Dios no admite ser parte entre muchas partes. Primero Él, todo, y desde Él lo demás. Pero eso en otra charla se podría meditar. El mandamiento primero es ese, principal, pero chequen,
El doctor de la ley le preguntó solo por el primer mandamiento y Jesús lo dice, pero Jesús agrega el segundo. No le preguntó por el segundo, le preguntó por el primero. Pero Jesús le dice, el segundo es semejante a este. Es decir, si quieres cumplir el primero, debes cumplir el segundo. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que nadie puede amar a Dios si no ama a su prójimo. Y lo dice la palabra de Dios. Si leemos la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 10, dice, el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su prójimo a quien sí ve, es un mentiroso, dice la Biblia. Por eso nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo. Y el amor a Dios y el amor al prójimo se tiene que medir con los hechos, con las actitudes. Nada más práctico que amar. Lamentablemente esa palabra se ha desgastado, degenerado y abusado tanto que se le ha perdido su sentido. Pero amar es actuar, es obrar, son hechos. Lo dice el refrán, obras son amores, ¿lo saben? Obras son amores y no buenas razones, obras. Por eso les invito a que hagamos una revisión en nuestras obras de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y nos califiquemos con sinceridad. Me gusta a mí poner el ejemplo de calificarnos del 1 al 10 para darnos una idea y ubicarnos. La primera obra, la primera actitud de amor a Dios y amor al prójimo es la sinceridad. Ser sinceros. Cuando no somos sinceros, todo lo demás está chueco, tiene falsedad, tiene hipocresía, no es derecho. Por eso lo primero es la sinceridad. ¿Cómo está nuestro amor a Dios sobre todas las cosas? Con dos actitudes hacia Dios de nuestra parte. La primera, ¿le damos tiempo a Dios? Tiempo. Sí, como le damos tiempo al trabajo, a la diversión, a la calle, a lo que nos gusta. Siempre le damos tiempo a lo que nos gusta. Con más razón le damos tiempo a lo que amamos. Hay parejas de novios que terminan porque no tenían tiempo de platicar. Si no tienes tiempo, ¿para qué andas noviando? Vete por allá, búscate otra que te aguante así. Bueno, antes se veía eso, ahora ya no tanto. Pero el tiempo, ¿le damos tiempo a Dios? A Dios, a Dios. A Dios, ¿cómo le podemos dar tiempo? Muy fácil. Si le das tiempo a la Biblia, se lo estás dando a Dios. ¿Que la Biblia no es Dios hablándonos? ¿Es Dios hablándonos o no? Si le das tiempo a la Biblia, le estás dando tiempo a Dios.
Lo estás conociendo. Lo que Él quiere que lo conozcamos. ¿Te estás dando cuenta cómo es Él y lo que Él espera de ti? Que es lo que Él está deseando de la mayoría de católicos, que lo conozcamos. No hay tiempo. No hay tiempo para venir a estudiar la Biblia, no hay tiempo para ponerse a leer la Biblia. Ay, Padre, si usted supiera cuántas cosas trae uno. Sí, pues, pero ¿y Dios? Que con toda tu mente, que con todo el corazón, ven, tiempo para Dios, darle tiempo a Dios. Segundo, eso que decimos todos los días en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Le decimos a Dios, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿De veras, sinceros con Dios? ¿De veras queremos que se haga su voluntad? ¿O nomás repetimos la oración porque la aprendimos y la tuvimos que rezar muchas veces y la tenemos que seguir rezando, aunque a veces recemos sin saber ni tomar conciencia de lo que estamos diciendo? ¿Cómo reza el Padre Nuestro a alguien que no ha perdonado a su prójimo? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Cómo reza el Padre Nuestro a alguien que está robando a su prójimo? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Cómo reza el prójimo a alguien que odia, que rechaza, que margina, que juzga, que calumnia? ¿Cómo reza el Padre Nuestro? ¿Eso es la voluntad de Dios? ¿Cómo reza el Padre Nuestro a alguien que está perdido en los vicios y gasta ese dinero que le corresponde a su familia en sus vicios? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas podemos estar haciendo y no son la voluntad de Dios? Sinceridad. ¿De veras nos empeñamos en hacer la voluntad de Dios? ¿En agradarle a Él con nuestras vidas? No caerle bien a los demás, que en eso sí se nos da, pero bien fácil. Querer quedar bien, sobre todo con las autoridades del color que sean. Querer quedar bien con los que mandan, con los de arriba. Eso sí nos sale, pero de lujo. Pero querer quedar bien con Dios, ¿nos empeñamos en hacer su voluntad? En estas dos actitudes podríamos medir nuestro amor a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué calificación nos ponemos? Levante su mano el que se pone un 5. No los vamos a pasar por el Facebook, pueden levantar la mano tranquilamente. Prohibido voltear la cámara. Levante la mano el que se pone un 7. ¿Un 8? Y los que nos están mirando detrás de pantalla, ¿qué calificación se ponen? Levante la mano el que se pone un 9. Pues la mayoría no levantaron la mano. Sus conciencias. Veamos ahora el amor al prójimo. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Prójimo, dice Jesús, amar al prójimo. No dice amar a tu pariente, amar a tu vecino, amar al que te cae bien, amar al que te hace un favor. No, a ver. Dice al prójimo. No cambiemos el evangelio. ¿Quién es el prójimo? Eso le preguntaron a Jesús en el capítulo 10 de San Lucas, cuando cuenta la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan? Le preguntó uno, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contó, un hombre bajaba por el camino y lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote
¿Ven? Los sacerdotes, los que estamos en lo sagrado. Se le iba a hacer tarde para la misa y no peló al pobre herido que estaba ahí tumbado y se fue de largo. Pasó un levita de los que estudian, de los que se dedican a aprender, dedicado en sus cosas. También lo vio, no, pues cómo llegaba tarde al estudio, a lo que tenía que hacer. Un samaritano. ¿Saben? Los samaritanos y los judíos no se veían bien, se caían mal. Fíjense, y Jesús pone a propósito en la parábola al samaritano. Pasó un samaritano y se olvidó de lo suyo, a dónde iba, lo que iba a hacer. Se centró en esa persona que no conocía, que no sabía ni quién era, ni qué le había pasado, pero lo miró necesitado. Lo miró con una necesidad. Ese es el prójimo, el que necesita de nosotros. Cualquier necesidad, pero necesita de nosotros. Ese es el prójimo. No porque ayudar a los que luego nos van a recompensar, pues qué fácil. Servir y estar disponible para los que después nos van a gratificar, pues qué suave. Y más si nos van a subir de puesto, de cargo, no, pues cómo no. ¿Qué horas son? Las que usted diga, ya sabe que estamos para servir. Pero al prójimo, amar al prójimo, al que te necesita para lo que sea. Puede ser una necesidad material. Quizá puedes compartir y podemos compartirle un peso o dos. A lo mejor es una necesidad a un ancianito, un enfermo, de hacerle una visita, de barrerle su casita donde vive, por lo menos estar interesado en el prójimo si necesita algo de nosotros. Ese es el prójimo. En las necesidades materiales, las necesidades humanas. Hay tantos prójimos necesitados de que alguien les pregunte, ¿qué necesita? ¿En qué le puedo servir? Cuando ocupe algo, estoy para servirle. Preguntarles uno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? Te noto triste, ¿qué te pasa? ¿Te sucedió algo? Si puedo ayudarte, cuenta conmigo. Necesidades humanas de perdonar y reconocer cuando tenemos que pedir perdón, de estar siempre disponibles para ayudar al prójimo, de nunca permitir el egoísmo, la envidia, la soberbia, la avaricia, todo eso contrario al prójimo. Y las necesidades espirituales del prójimo también, compartirle la fe, hablarle de Dios, invitarle a seguir a Cristo, a conocer la palabra, compartir con Él el amor que experimentamos de Dios, el amor que Dios nos ha dado, hablarle de Dios, decirle a ese joven drogadicto, perdido, vicioso, solo Cristo puede cambiar tu vida, solo Él puede dar un corazón nuevo, busca a Cristo, acércate a Él. Y decirle a ese matrimonio con problemas de fidelidad, renueven su sacramento, acérquense a Dios, cada uno reconozca sus faltas, clame a Dios por perdón y pidan vida nueva y Él los va a renovar. ¿Cuánto bien espiritual podemos llevar a muchos prójimos? Bien, ¿y cómo anda nuestro amor al prójimo? Califiquémonos. ¿Quién se pone un 5? Bueno, hay que partir de la mitad. ¿Un 6? ¿Un 7? ¿Algunos cuantos? ¿Un 8? ¿Algunos cuantos? ¿Un 9? ¿Poquitos? Bueno, el 10 lo dejamos por lograr. Siempre hay algo que podemos hacer mejor. Hoy la palabra de Dios
nos invita a cuestionarnos eso. Hagámoslo con sinceridad y llevémonos el propósito de cumplir esos 2 mandamientos en los que se resume y que son la finalidad de todo lo que hacemos. En eso se resume toda la ley y los profetas. Hoy Jesús diría, en eso se resume amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume fiestas patronales, peregrinaciones, rezos, misas, grupos parroquiales, todo, pero todo lo que se hace nos tiene que llevar a eso, a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo lo que se haga en la iglesia, todo nos tiene que llevar a eso. Ahí se resume todo. Lo ha dicho Jesús.